Wow, qué tiempo de adoración hemos tenido ahí con nuestra banda. De verdad que son canciones que tocan profundamente el corazón cuando uno se encuentra pasando algún momento de dificultad. Dios nos permite estas canciones para que sean ese refresco al corazón. Así que ha sido un gran tiempo en esta tarde de alabanza y de adoración y vamos a tomar unos minutos para hablar de la palabra del Señor, para poder continuar con lo que Dios nos ha estado hablando. Así que, como siempre lo hacemos, por favor, toma un lugar quieto. Si a lo mejor estabas corriendo por la casa, si estabas haciendo algo, trata de tomar un lugar en quietud, porque, como dice la palabra, es la verdad lo que nos hace libre. Y cuando podemos entender esta verdad del Señor nos hace libres. Así que vamos a ir al libro de Juan 1, 14, 16 y 17. Voy a estar ocupando una versión, la pueden revisar en sus celulares, se llama la Nueva Traducción Viviente, que es un poquito más fácil de entender. Vamos a leer Juan 1, el versículo 14, y luego vamos a leer el verso 16 y 17. Dice así: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Quiero subrayar eso. Lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del unigénito Hijo del Padre. 16. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Verso 17. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Voy a leer de nuevo la última parte. Pero el amor, y no solo el amor inagotable, es decir, algo que no se agota. Estamos muy profundos hoy día en las palabras. Ese amor inagotable y su fidelidad vinieron por Jesucristo. Y hoy día quiero tratar el tema ¿por quién votar mañana? No, mentira. Hoy día quiero tratar el tema el árbol de la vida. Y durante estas últimas 3 semanas hemos estado hablando sobre diferentes aspectos de vivir en la gracia o de vivir en la ley principalmente. Hemos hablado la semana pasada particularmente por qué tenemos que correr del árbol del conocimiento del bien y del mal, por qué no tenemos que acercarnos a este árbol, por qué la religión nos destruye, lo vimos hace un par de semanas, por qué Jesús tuvo tanto conflicto con los religiosos, por qué debemos subir de la religión. Hemos venido hablando hace algunas semanas, pero hoy vamos a centrarnos en lo más asombroso, en lo más maravilloso. Vamos a dejar un poco el foco de la ley y de la religión y nos vamos a ir a ver principalmente a quién debemos buscar o a quién debemos ver, que es Jesús, ese árbol de vida. Y todo parte en el jardín del Edén. Siempre vamos volviendo a ese relato que a lo mejor tú lo conoces, si nos ves por primera vez, todos quizás hemos escuchado el relato de Adán y Eva. Y una de las cosas importantes, que es importante de entender y de tenerlo como una verdad clara, es cuál fue la razón por la cual Dios nos creó. De repente nosotros creemos de que Dios nos creó para que fuéramos personas de bien, o personas religiosas, o personas que viven con un atuendo de religiosidad todo el día, pero no. Cuando nosotros leemos la palabra, nos damos cuenta de que el propósito de que Dios haya creado al ser humano es que el hombre o la mujer pudieran ser amados por Dios. Siempre el propósito de Dios, antes que cualquier cosa, fue amar al ser humano y entrar en una relación profunda con él. Esto es una verdad
que debe quedar atesorada en nuestro corazón. Dios nos hizo para poder amarnos. Fíjese lo que estamos hablando. Dios nos hizo para amarnos. Dios no nos hizo para que cumpliéramos normas. No, Dios nos hizo para amarnos. Y es por eso que la Biblia nos dice que Dios tomó barro, que Dios en el huerto del Edén tomó barro, le dio forma, le hizo ahí la cabeza, los brazos y todo. Pero aquí viene algo importante que vamos a ver el día de hoy, para que no te pierdas. Dice la palabra que Dios sopló aliento de vida en el ser humano. Trata de imaginártelo. El jardín del Edén, un lugar hermoso, Dios hace al ser humano y sopla su aliento de vida. Y esto es súper importante que lo entendamos. Porque la Biblia nos dice que Dios es espíritu. No lo podemos ver, no lo podemos palpar, porque su naturaleza es espiritual, es como el viento. No lo podemos ver. Por esta razón, para que nosotros pudiéramos tener una relación con Dios, Dios hace un ser físico de barro, pero Él sopla su aliento de vida, su espíritu. ¿Para qué? Para que pudiéramos conocerlo, para que pudiéramos tener una relación con Él. Y nos dio esto que es único en la creación, que es un espíritu. Y por ese espíritu nosotros podíamos conocer a Dios. Es como por decir los ojos. Con los ojos nosotros podemos mirar y conocer la realidad. O con los oídos podemos escuchar. Si no tuviéramos audición o no tuviéramos vista, no podríamos ver. De la misma forma, vamos a decir como que Dios nos dio un órgano o nos dio algo, el espíritu, para poder conocer a Dios. Y mediante este espíritu es que Dios quería que pudiéramos entrar en una relación con Dios, con Él. Fíjate que no estamos hablando de vivir una vida moral o de vivir una vida de acuerdo a la religión o de vivir una vida de acuerdo a los postulados de este pastor o de este obispo, no. Sino que Dios nos hizo para poder tener una relación profunda con Él. Y no conocemos el tiempo, no conocemos cuánto tiempo habrá pasado durante el cual Adán y Eva lograron vivir en el huerto del Edén, conversando con Dios. Dice la Biblia que Dios se paseaba en el huerto y el ser humano tenía una relación profunda con Él. El hombre no había comido del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, y tenía una relación profunda con Dios. ¿Cuánto tiempo habrá pasado? No lo sabemos. Pero el propósito original de Dios siempre ha sido que podamos tener una profunda comunión con Dios. Pero como lo hemos venido hablando, ¿qué sucedió? Dios puso un árbol en el huerto, para hacerlo bien breve, donde le dijo, de este árbol, vamos a hacer que este es el árbol, no podrás comer, porque el día que de él comieras, tú morirás. Lo que nos dice la palabra, que el hombre comió de ese árbol y murió. Pero aquí ponme atención, porque esto lo vamos a ir meditando el día de hoy. Cuando el Señor dice que Adán y Eva murieron, nos dice el relato, y Eva comió el fruto y cayó fulminada en el piso. No dice que Adán comió del fruto y le dio indigestión, se envenenó y murió. No. Es más, la Biblia nos dice y nos muestra que siguen respirando, que siguen conversando, que siguen hablando. Pero cuando la Biblia se refiere a la muerte, se refiere ¿a qué? A que su espíritu, a que ese órgano, a que esa parte que Dios le dio, que era el espíritu, eso murió. Es el espíritu lo que lo comunicaba el ser humano con Dios, lo que murió.
¿Y qué sucede? Cuando el hombre y la mujer desobedecen a Dios, el hombre muere espiritualmente. Y esto, ponme atención. La muerte espiritual, ¿qué es? Es la separación con Dios. Piensa por un momento. Si un ser fue creado para disfrutar el amor de Dios, para recibir las bendiciones de Dios, y de repente por el pecado es separado de Dios, ¿qué viene a ese ser? Viene la pérdida de propósito, viene el pecado, viene la crisis moral, viene toda la maldad, todo el problema, toda la catástrofe. ¿Por qué? Porque el ser humano perdió la razón de ser. Pensemos en un televisor. Imagínate con tu 10% ahí, tú dijiste, ¡súper! Me voy a comprar el Super OLED, pantalla curva, Ultra HD, pluscuamperfecto, 4K, internet, todas las aplicaciones ahí. Pero te cortan la luz en la casa. ¿De qué sirve tener tremenda máquina si no está conectada a su fuente de poder? Es lo mismo que pasa acá. Dios nos hace para tener comunión con Él, pero el hombre al pecar es separado de Dios y absolutamente entra la muerte en su corazón. ¿Y qué es otra cosa que pasa? Dice la palabra que a través del pecado de Adán, a través del pecado de Eva, fue heredado en nuestro ADN, en nuestra genética, fue traspasada la naturaleza pecaminosa. El pecado, esta naturaleza que se opone a Dios, esta naturaleza que es rebelde a Dios, esta naturaleza que no quiere seguir a Dios, esta naturaleza que nos separa de Dios. La palabra nos dice que esta naturaleza fue heredada a cada uno de nosotros. Hoy mucha gente se pregunta y dice, pero si Dios es bueno, ¿por qué hay maldad? Si Dios es bueno, ¿por qué hay hambre en África? Si Dios es bueno, ¿por qué pasan cosas malas? Y es porque el hombre, al desobedecer, Adán y Eva, al desobedecer a Dios, nos transmitieron esta naturaleza pecaminosa. Y vino la destrucción al mundo. La violencia, el asesinato, el abuso entró en la raza humana. La muerte, la separación de Dios, muerte, destrucción, pero no muerte de dejar de respirar, sino que muerte como separación de Dios. Pero como leíamos al comienzo, en su gran amor, en su inagotable amor, en su extravagante amor, desde ese momento Dios empezó a prometer, Dios dio una promesa, que en un día no tan lejano iba a venir el Mesías. ¿Y qué iba a ser el Mesías? Iba a ser todas las cosas nuevas. Y otra cosa, Dios prometió que cuando viniera este Mesías, ¿qué iba a hacer? Iba a quitar esta naturaleza pecaminosa, esta naturaleza que tenemos que se opone a Dios. Y dice la Biblia en el libro de Ezequiel que nos va a dar un nuevo corazón, un corazón tierno. Poniéndolo en las palabras que estábamos hablando en el principio, un espíritu nuevo. Que iba a resucitar este espíritu que nos permitía comunicarnos con Dios para que pudiéramos nuevamente conectarnos con Él. Todo el Antiguo Testamento se resume en esto, es el anuncio de la venida del Mesías, que iba a destruir esta naturaleza que se opone a Dios y nos iba a volver a conectar con Dios. ¿Y qué sucede? El año 0 nace nuestro Señor, nace Jesús, el cumplimiento de la promesa. Jesús, quien iba a venir a destruir el poder del pecado, y aparece un familiar cercano a él, un hombre que dice la Biblia que tenía una barba larga, que comía miel, langostas, que andaba en el desierto. Y cuando lo ve, ¿qué nos dice Juan? Nos dice, he ahí el Cordero de Dios
que quita esa naturaleza pecaminosa, que quita esa naturaleza corrupta del mundo, que quita aquello que nos separa de Dios. Ha llegado el Mesías, que quita esa naturaleza que se opone a Dios. Y dice otra cosa, dice que este Cordero de Dios, Juan dice, yo los bautizo en agua. Era Juan el Bautista, él bautizaba y decía, yo los bautizo en agua, pero viene uno después de mí y él los va a bautizar en el Espíritu. Recordemos, en el jardín del Edén, el hombre murió. ¿Qué perdió? Murió su espíritu. Murió su naturaleza espiritual para comunicarse con este Dios que es espíritu. Y no se pudo comunicar más porque murió su espíritu. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. Pero ¿qué dice Juan? Ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado y que los va a dar una vez más el espíritu para que se puedan comunicar con Dios. ¿Qué estaba diciendo Juan? No estaba diciendo, viene un nuevo maestro con una nueva ley, o con una nueva norma, o con una nueva clase de ética, o con una nueva forma de vivir. No, está diciendo algo más profundo. Está diciendo, viene aquel que nos va a volver a conectar con Dios. Viene aquel que nos va a volver a unir con Dios para que volvamos a nuestro propósito original. ¿Cuál? ¿Obedecer una regla? ¿Ser bueno? ¿Conocer el bien y el mal? ¡No! El propósito original tuyo, el propósito original mío, el propósito original de tú que nos ves por primera vez, ¿cuál es? Conectarnos con Dios, tener una relación con Dios. Y si tú hoy te sientes vacío, si hoy tú te sientes seco, si hoy tú te sientes sin vida, es porque te falta la razón por la cual fuiste creado. ¿Cuál? Conectarte con Dios en una relación íntima. Por esta razón, el libro de Juan nos habla de Jesús. ¿Y qué nos dice? Juan 1:51. Jesús es la escalera entre el cielo y la tierra. Piensa en una escalera. ¿Qué hace una escalera? Te conecta. Si usted tiene segundo piso, ¿qué hace la escalera? Conecta el primer piso con el segundo piso. Jesús es quien nos conecta una vez más con Dios. Jesús es el que nos conecta una vez más con el Padre. Juan 1:1, que a veces es difícil de entender, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y uno dice, chuta, nunca entendí las clases de castellano en el colegio. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el sustantivo? Fácil. El verbo, ¿qué era? La palabra. ¿Cómo hablamos tú y yo? Por nuestras palabras nos comunicamos porque tú entiendes mis palabras. ¿Y Jesús qué es? Es la palabra, es el medio de comunicación entre el Padre y nosotros. Por eso Jesús es el verbo, es la palabra, porque es el medio que nos vuelve a comunicar con Dios. Por eso Jesús dijo que era el camino, la verdad y la vida, porque es el camino que nos lleva al Padre, es quien nos reconecta con Dios. Por eso Jesús dijo en Juan, yo soy el pan de vida. Porque cuando lo comemos, nuestro espíritu renace y podemos volver a conectarnos con Dios. Que esa relación con Dios es lo que la Biblia define vida. La Biblia no define la vida como respirar, sino que esa profunda relación con Dios es lo que la Biblia define como vida. Por eso Jesús es el pan de vida, que cuando lo comemos viene la vida de Dios dentro de nosotros. Por eso también en Juan capítulo 4 Jesús le dice a la mujer, si tú bebes del agua que yo te daré, nunca más tendrás sed, porque Él es la vida que fluye dentro de nosotros. Y Jesús es el árbol de la vida que está en el huerto del Edén. El primer árbol de vida. Cuando Jesús habla en Juan 15 y dice, yo soy la vid. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Yo soy el árbol.
Yo soy el árbol de la vida. La vid, la parra donde sale la uva, eso es un árbol. Y Jesús, ¿qué está diciendo? Yo soy el árbol de la vida. Y por esa razón leíamos en un comienzo, la ley fue dada por Moisés. La ley fue dada por un hombre. Pero la gracia, el inagotable amor de Dios ha venido por Jesús. Y si tú te sientes condenado, si hoy tú te sientes atado por el pecado, si hoy tú te sientes lejos de Dios, Jesús no vino a condenarte, Jesús no vino a aniquilarte por tus pecados, sino que Jesús aquí vino a mostrarnos el inagotable amor del Padre. Jesús no vino a que tú cumplas la ley. Jesús no vino a que tú cumplas las buenas obras. Él las vino a hacer para que hoy tú puedas volver a conectarte con Dios, para que podamos volver a conectarnos con Él. Por eso hoy es tan importante que nos alejemos de la religión. Lo hemos venido hablando. La religión te dice, sé bueno, compórtate bien, ten buenas obras, haz algo bueno. Pero nunca la religión nos va a llevar a tener una relación con Dios. Pensemos por un momento, ¿qué hacían los fariseos? Alejaban a la gente de Jesús. Por esa razón, la religión, si tú sigues viviendo en esta escalada de vivir de acuerdo a las obras, siempre te va a alejar de Dios. Siempre la religión, cualquiera que sea, se va a oponer a Jesús. ¿Y sabes por qué se opone? Porque la religión elige un camino distinto para la salvación que la que establece Dios. ¿Qué es lo que te dicen todas las religiones? Sea bueno y se va al cielo. Mi esposa está viendo una serie que se llama The Good Place, está en Amazon. Es bien interesante, es un poco satírica con la religión, porque juegan un poco con esto de que aquellos que llegan al cielo son los que se portan bien. Y básicamente dice, todas las religiones son lo mismo, los budistas, los musulmanes y todo, porque finalmente, ¿qué es lo que te dicen todas las religiones? Esfuérzate, sé bueno y vas a llegar al cielo. Pero eso es todo lo contrario a lo que nos dice Dios. Lo que nos dice Dios es de que el único camino es Jesús. Es una relación con Dios. Por eso siempre, sea evangélico, sea lo que sea, la religión siempre te va a alejar de Dios. Entonces tú me puedes decir, ¡súper! ¡Qué genial! Dios nos trajo para que tengamos una relación con Él. Pero ¿cómo lo hacemos? ¡Súper! Podemos tener una relación con Dios, pero ¿cómo podemos volver a tener una relación con Dios? ¿Cómo volvemos a conectarnos con Él? Yo quiero que me acompañes al libro de Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3, que en mi opinión personal es uno de los pasajes, si no el pasaje más importante y más aclarador de la palabra. Y en Juan capítulo 3 nos habla de un diálogo que Jesús tuvo con un hombre erudito, con un hombre importantísimo de la ley, llamado Nicodemo. La Biblia nos dice que este Nicodemo era un hombre respetable, era un hombre letrado, era un hombre que conocía la ley al del revés y al derecho. Y este hombre va de noche a hablar con Jesús. Y se da uno de los diálogos más aclaradores de cómo podemos volver a tener una relación con Dios. Juan 3:3, por favor, si me puedes seguir. Dice, Jesús le respondió a Nicodemo, te digo la verdad, a menos de que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo escucha esto y a lo mejor como cualquiera de nosotros dice, pero Señor, ¿cómo me voy a volver a meter al vientre de mi madre
y volver a nacer de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué Nicodemo piensa esto? Porque para Nicodemo, la vida era respirar. Entonces, nacer de nuevo era volver a nacer del vientre de la madre. Pero si me estás siguiendo, a ver, pregunta, ¿qué es la vida para Dios? Escríbelo ahí rápido. La vida para Dios es tener una comunión con Él, una relación con Él. ¿Y la muerte qué es? Lo contrario, no tener una relación con Él. Por esta razón, Nicodemo no entendía, porque ¿qué le estaba diciendo Jesús? En palabras sencillas, tiene que volver a nacer ese espíritu que murió en Adán, porque solamente mediante ese espíritu tú te vas a poder conectar con Dios. Solo por ese espíritu tú vas a poder conocer a Dios. Tienes que nacer de nuevo, pero de nacer de nuevo, tiene que nacer nuevamente ese espíritu en ti. Jesús se lo explica más adelante en Juan 3:6 y le dice, y esto míralo atentamente, dice, el ser humano solo puede reproducir la vida humana. En sencillo, un papá y la mamá la pasan bien y pueden tener hijos. Solamente puede reproducir la vida humana. Pero mira lo que dice acá. Pero la vida espiritual, es decir, la vida de comunión con Dios, ¿de quién parte? Nace del Espíritu Santo. O sea, Jesús, ¿qué le está diciendo a un hombre erudito en la ley? Le está diciendo, mira, tus leyes no te acercan a Dios. Tus enseñanzas no te permiten acercarte a Dios. El ser bueno, el ser malo, no te ayuda a acercarte a Dios. Para poder tener la vida y para poder acercarte a Dios, ¿qué tienes que hacer? Nacer de nuevo. Y se lo explica y le dice, ¿y cómo naces de nuevo? Por el Espíritu Santo. Esa es la respuesta que le da Jesús. Le dice, si no es porque viene el Espíritu Santo y reaviva en ti ese espíritu que murió en Adán, no es posible tener una relación con Dios. Y eso es lo terrible. Tú puedes estar esforzándote por ser bueno, por no ser malo, por cumplir la ley, por no fallar a la ley, pero eso no te da vida. No te da vida al tratar de cumplir y de cumplir y de cumplir. No, al contrario, como lo veíamos la semana pasada, te mata. Pero solo por medio del Espíritu de Dios podemos volver a conectarnos con Dios. Eso es impresionante. Y Nicodemo le pregunta a Jesús en el versículo 9, ¿cómo es posible todo esto? Porque suena lindo, ok, el Espíritu que venga a mí, Señor, ven Espíritu Santo, llena, pero Nicodemo le dice, ¿cómo es posible todo esto? Y mira el versículo 15 lo que dice. Dice, el 14, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree tenga la vida eterna. ¿Qué le está diciendo Jesús? Este nacimiento espiritual, esto que venga el Espíritu Santo sobre ti y reavive tu espíritu nuevamente, solamente va a poder suceder ¿dónde? En la cruz, cuando el Hijo del Hombre sea levantado. Y para que tú puedas nacer de nuevo, tú vas a tener que creer lo que yo voy a hacer en esa cruz. Voy a repetirlo. ¿Qué le está diciendo Jesús? Le está diciendo, este nuevo nacimiento, que nazca nuevamente el Espíritu en ti, va a ser posible ¿cuándo? Cuando Jesucristo, cuando yo, dice él, sea levantado, crucificado. Y cuando tú creas que todo lo que está sucediendo ahí, tú creas en todo lo que yo estoy haciendo ahí. Tú puedes decir, wow,
Yo lo creo. Pero aquí es donde el Señor me hacía el hincapié el día de hoy para que nosotros pudiéramos entenderlo. ¿Qué creemos que hizo Jesús? ¿Qué creemos que Él hizo por nosotros? Si Jesús le dijo a Nicodemo que nazca de nuevo la vida en ti, que vuelva a esta vida espiritual para comunicarte con Dios, si eso depende de que tú creas lo que yo hice en la cruz, por eso la pregunta el día de hoy es, ¿qué creemos de que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros? ¿Qué hizo Jesús por ti? Porque, siendo honestos, casi la gran mayoría de la gente, una parte importante, se sienta en Semana Santa y dice, oh, Jesús va, lo están matando, se pega un poco en el pecho. Sí, yo creo en Jesús, pero no hay mucho cambio o no hay una relación con Dios. Por eso hoy yo te pregunto, ¿qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que creemos que Jesús hizo en la cruz? Y hoy brevemente quiero ver dos cosas que Jesús hizo por nosotros y que debemos estar claros para que el enemigo no gane ventaja. Romanos 8:3. Lo primero que hizo Jesús en la cruz, o no lo primero, una de las cosas que hizo Jesús en la cruz fue destruir la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán. Acordémonos que hablamos que cuando Adán pecó, él heredó esta naturaleza rebelde contra Dios, lo que veíamos la semana pasada, esta naturaleza que es avivada por el enemigo para que fallemos a Dios. Esa naturaleza pasó a todos los seres humanos por el pecado de Adán. Pero ¿qué viene a hacer Jesucristo? ¿Qué sucedió en la cruz? ¿Qué es lo que creemos que sucedió en la cruz? Que cuando Cristo murió en la cruz por nosotros, crucificó y destruyó esta naturaleza que nos separa de Dios. Mira lo que dice Romanos 8:3. Y tengo diferentes versiones que me gustaría compartírtelo porque es un versículo muy potente. Dice, la ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Esto lo hablamos la semana pasada. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en este cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, aquí subrayo con 25 colores, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía en nosotros. Esta versión me encantó. Se llama la palabra de Dios para todos. El mismo versículo dice, la última parte, lo envió, hablando de Jesús, como una ofrenda para pagar por el pecado. Y así Dios se valió de la vida humana para condenar el pecado. ¿Qué hizo Jesús en la cruz del Calvario? Destruyó, condenó, aniquiló la naturaleza pecaminosa. Lo conversábamos en un comienzo. Adán nos heredó esta naturaleza que nos separa de Dios. La heredó a cada uno de nosotros. Pero así como Adán, dice la palabra, que nos transmitió este pecado a todos, de la misma forma, cuando creemos en lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, hay un cambio en nuestra naturaleza, un nuevo corazón, un nuevo nacimiento. Y por este nuevo nacimiento podemos ver nuevamente a Dios. Podemos encontrarnos con Dios porque la naturaleza que nos separaba de Dios quedó condenada en la cruz. Y como creemos en Jesús, creemos que Él condenó esa naturaleza ahí, ahora yo ¿qué recibo? La naturaleza de Jesús, recibo su espíritu y yo puedo tener comunión una vez más con Dios.
Por eso la palabra nos dice que Jesús triunfó sobre el pecado. No se está refiriendo la Biblia a que sobre la mentira, sobre el robo. No, no se está refiriendo a pecados particulares. Se está refiriendo a la naturaleza pecaminosa. Y a lo mejor hoy tú joven o adolescente o cualquier persona que nos ve, tú dices, pero yo no puedo vencer este pecado, pero yo no puedo, me esfuerzo, la palabra, la ley me dice que no lo haga, pero por más que intento hacerlo, caigo y caigo y caigo y caigo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Creer con nuestro corazón de que Jesús condenó esta naturaleza de pecado. ¿Y qué hizo? Nos da su nueva naturaleza. Por eso la palabra en Juan 12:32 dice, cuando yo sea alzado, atraeré a todos a mí. Fíjate en esto. Antes de que Jesús fuera levantado en la cruz, todos estábamos atraídos ¿por quién? Por Adán. Adán era el gran imán. Y nos transmitía su naturaleza pecaminosa, nos transmitía su naturaleza de pecado. Éramos atraídos por esa naturaleza. Pero cuando Jesús fue levantado desde la tierra, ahora, ¿a quién somos atraídos cuando creemos? A Él, a su naturaleza, a su vida. Por eso la pregunta hoy ¿es la religión la que nos hace vencer el pecado? ¿Es tu esfuerzo? ¿Es nuestro ñeque? ¿Es nuestra conciencia moral? No, lo que nos hace vencer el pecado es nuestra creencia en Jesús. Ahora, uno puede decir, bueno, pero ¿es solo creer? No. O sea, sí, pero hay algo más. Dice la Biblia que ¿qué debemos creer? Que cuando Cristo está crucificado, nosotros es creer que nosotros estamos crucificados junto con Jesucristo. Cuando nosotros nos bautizamos, no es un sacramento, no es un acto de no sé, para que después de la tarde vayamos a comer un rico almuerzo. No es el acto ya para que el niñito se haga religioso, no. El bautismo, ¿qué es? Es el momento, no es un símbolo, es el momento espiritual. Cuando estamos abajo en el agua, ¿qué estamos haciendo? Uniéndonos a Cristo en su muerte. No nos bautizamos porque, qué rico hay que bautizarse. No, porque dice la Biblia que cuando nos bautizamos en el agua, en este acto, estamos ¿qué? Dejando en la cruz del Calvario el cuerpo del pecado. Pablo dice en Romanos 6, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso, nuestro antiguo ser, mi naturaleza rebelde contra Dios, dice, fue crucificada con Cristo para que el pecado, esto es tremendo, para que el pecado pierda el poder en tu vida. No es con esfuerzo, no es con condenación, es creer en Jesús. Es cuando tú crees que tú te uniste a Él en su muerte y tú lo crees, viene el poder de Dios para librarte del pecado. Se activa el poder de Dios para sacarte de ese vicio. Se activa el poder de Dios para sacarte de esa amargura que te ata. No por tu esfuerzo. Es por fe. Y cuando lo creemos, se activa el poder de Dios y nos libera del pecado, y nos libera de la amargura, y nos libera de las obras de la carne. No por nuestro esfuerzo, sino que cuando creemos, el poder de Dios como una bomba atómica se activa en nosotros y nos libera. Romanos 6:10, cuando Él murió una sola vez. ¿Para qué? Para quebrar el poder de la naturaleza pecaminosa. Ahora, y con eso termino. Lo segundo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, vimos que lo primero, Él destruyó la naturaleza del pecado. Pero lo segundo que Él hizo, ¿qué fue? Derramar su sangre. Y esto es importante.
Dice la palabra que cuando la naturaleza del pecado es destruida, nosotros ya no vivimos atados bajo el pecado, pero aún vivimos en un cuerpo débil, aún vivimos en un cuerpo que es tentado, aún vivimos en un cuerpo que es frágil. No cometemos pecado. Un cristiano nacido de Dios y nacido de fe, que cree eso, no practica el pecado. No puede practicar el pecado porque su naturaleza se lo impide. Pero sí vamos a cometer pecados. Y por esta razón, ¿qué es lo que ha hecho Jesús? ¿Qué es lo que hizo en la cruz? Derramar su sangre. ¿Para qué? Para lavar nuestros pecados y poder conectarnos nuevamente con Dios. ¿Qué es lo que decía la ley? La paga de cada pecado que tú cometiste, ¿cuál es? La muerte. Y claro, Jesús al morir en la cruz, Él podría haber aniquilado nuestra naturaleza pecaminosa y punto. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con todos los pecados que se cometieron? ¿Qué pasa con los pecados que tú y yo vamos a cometer mañana? Porque los vamos a cometer. Y es esto lo importante. Jesús, el Cordero de Dios, derramó su sangre. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra? Que Él entró al cielo con su sangre. Porque la ley decía, la paga del pecado es muerte. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Dijo, ok, vamos a solucionar el problema. Derramó su sangre. Y al momento de subir al cielo, presentó delante de Dios esta sangre. ¿Y qué hizo Dios Padre? Decir, los pecados son perdonados. Ya no hay ninguna condenación, no hay una enemistad con Dios. Por eso Dios nos dice que Jesús es el camino, porque Él hizo la paz con nosotros. Dios a través de Jesús hizo la paz y ahora podemos entrar libremente delante de Dios. ¿Por qué? Porque ya no hay pecado. ¿Cómo que no hay pecado? No. Pero si yo voy a pecar mañana, porque Dios no actúa en el tiempo presente, pasado y futuro. Dios subió al cielo. Jesús, subió al cielo con su sangre. Y fue delante del Padre, delante de Dios. ¿Y Dios qué exigía? La paga del pecado es muerte. Y para que la enemistad con Dios se vaya, alguien tiene que morir. Y Jesús subió con la sangre, de acuerdo a los que nos dice Hebreos. Y el que dice, nos reconcilió con Dios. Por eso no entiende cuando Jesús en el libro de Juan les dice a sus discípulos, es necesario que yo me vaya. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que subir al cielo para presentar esta sangre y de esta forma que el Espíritu Santo pudiera venir sobre nosotros. Por esta razón, por lo que Jesús hizo en la cruz, ahora el Espíritu Santo puede venir sobre nosotros porque no estamos atados al pecado, porque la sangre de Cristo limpió nuestros pecados y ahora puede venir el Espíritu Santo sobre nosotros y activar nuevamente nuestro espíritu para que tengamos comunión con Dios y poder vivir en el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Por esta razón, por eso Jesús le decía a Nicodemo, cuando yo sea alzado, tú vas a poder entender por qué es necesario nacer de nuevo. Porque cuando esto se produce, es cuando nosotros vamos a poder estar en conexión con Dios. Por eso hoy yo te insto a que tú puedas profundizar en esta verdad. Muchas veces decimos, yo creo en Jesús, pero no entendemos lo que Jesús hizo. No entendemos lo que es nuestra salvación. No entendemos de que en la cruz, al Jesús condenar el pecado y al perdonar nuestros pecados, le quitó todo el armamento a Satanás que tenía. Ya el enemigo no te puede condenar porque la sangre te limpia. Y el enemigo ya no puede activar la naturaleza pecaminosa porque estás muerto con Cristo. Pero ¿qué es lo único que te puede destruir? No conocer la verdad. Porque la palabra dice, y conocerás la verdad,
y la verdad los hará libres. Hoy tú debes creer esta palabra, debes entenderla para poder creerla y de esa forma poder vivir conectado al Señor. Por eso, hermano, yo te digo, salgamos de la religión, dejemos el árbol del conocimiento y del bien y el mal y acerquémonos al árbol de la vida para conocer lo que Dios tiene preparado para con nosotros. Concluyo con esto. ¿Qué es lo único que nos va a llevar a poder a poder vivir esta vida? ¿La ley? ¿La ley nos va a poder llevar a este conocimiento? ¿La ley nos va a poder llevar a poder ser mejores, a poder vivir para Dios? No. Dice la Biblia, Pablo lo dice en el libro de Romanos 8, y él dice, ¿o no te das cuenta que es la grandeza de su benignidad y de su amor lo que nos lleva al arrepentimiento? Cuando nosotros dimensionamos lo que pasó en la cruz, hoy por el tiempo pude hablar muy poco, pero es importante que lo que Dios hizo en la cruz tú lo puedas comprender, porque cuando lo comprendemos, esa verdad nos hace libre y el enemigo no tiene ni un argumento en contra de nuestra vida. Jesús, a través de su muerte, nos permite conectarnos con Dios. ¿Y cuál es el árbol de la vida? Es el árbol que nos permite volver a conectarnos con Dios. ¿Te sientes lejos de Dios? A lo mejor tú nos ves por primera vez en esta noche y tú dices, yo me siento vacío, tengo éxito, tengo plata, tengo familia, pero me siento vacío. ¿Sabes por qué es? Porque tú fuiste creado para conocer a Dios. Y te sientes vacío porque te falta Dios. A lo mejor tú vienes a Zenfo, a lo mejor tú nos ves, pero también te sientes vacío, pero también te sientes seco, porque lo más probable es que lo que has estado viviendo es una religión. Pero hoy, dejemos la religión, dejemos esto y acerquémonos al árbol de la vida y va a venir una vida de comunión con Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Amarnos y que vivamos una vida completamente conectados con Él. Querido Espíritu Santo, en esta noche te damos gracias porque nos muestras lo que Cristo hizo por nosotros. Que hoy ya no debemos luchar más con el pecado de acuerdo a la ley, sino que nuestra única labor es poner nuestra fe en lo que tú hiciste. Poner nuestra fe en que tú destruiste la naturaleza, que nos lleva a lo contrario, a tuyo, a la rebeldía, al pecado. Es creer, dejar el esfuerzo solamente y creer para que tu poder se active dentro de nosotros y podamos ser libres. Ayúdanos, Señor, a comprender que tu sangre limpió y limpiará nuestros pecados. Y por eso hoy podemos entrar libremente al trono de la gracia. Ayúdanos a comprender que esta verdad nos hace nacer de nuevo. Que por esto que tú hiciste en la cruz puede venir el Espíritu Santo nuevamente y conectarnos con Dios. Y ahora, como Pablo lo mencionó, por el Espíritu podemos hacer morir las obras del pecado y de la carne. Jesús, te damos muchas gracias. Muchas gracias por tu amor inagotable, por tu amor que nunca se seca, por tu amor de Padre que nunca se acaba. Porque cuando fallamos, ahí está tu gracia. Porque cuando tenemos dudas, tenemos falta de fe, ahí está tu gracia. Porque cuando estamos secos, ahí está tu gracia. Y hoy, si tú nos ves por primera vez, yo te invito a que tú puedas hacer esta oración. Si tú te sientes seco, vacío, sin propósito, tan solamente ora lo siguiente. Señor Jesús, en esta noche, te abro la puerta de mi corazón. Haz que pueda nacer de nuevo
para conectarme contigo, para conocerte, Padre, para poder vivir una vida de comunión contigo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y hoy quiero tomar un minuto para poder orar por tus necesidades, para orar por las enfermedades. Y una de las cosas importantes que hoy tú debes creer, si tú estás con una enfermedad, hoy es el momento de tu milagro. Y tú tienes que entender esto. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él obró milagros. Él obró liberación. Él liberó a gente con enfermedades mentales, lo que hoy día diríamos esquizofrenia. Jesús los liberó. ¿Y por qué los liberó? Por el amor de Dios. Porque Jesús vino a destruir la obra del diablo. Jesús vino a destruir la enfermedad. Y hoy esa es tu herencia. Así que hoy yo voy a orar por ti, pero tú tienes que poner tu fe. Pon tu fe en Jesús y Él te va a sanar en esta misma noche. Él te va a sanar en esta misma hora. Señor Jesús, hoy nos unimos creyendo de que tú tomaste el poder sobre toda enfermedad, sobre todo espíritu. Y hoy, todos los que nos ven, Señor, hoy declaramos el milagro de la sanidad. Hoy por tu fe en Jesús eres sano del cáncer, eres sana de la depresión, eres sana de la hipertensión, eres sana de la crisis de pánico, eres sano del temor. Hoy por la palabra de Dios que es desatada declaramos que tú eres sano en el nombre de Jesús. Hoy lo creemos de que Jesús llevó toda enfermedad y en esta misma noche por su llaga eres curado. En el nombre de Jesús. Amén y amén.